bienvenidos a la sección Cine Canario. Soy Raico y estoy aquí para presentaros otra película después del anterior que hice en su momento, y en el cual, pues dentro de un rato, hablaré de qué película es y os interesará. Pues bien, la película que presento en estos momentos se llama Manbí, película rodada en 1997 y estrenada ese mismo año, aunque hay otras fuentes que dicen que se estrenó el año siguiente, en 1998. Manbí es la segunda parte de la trilogía del cine canario de los hermanos Ríos, y es una película cuyo argumento, la sinopsis voy a mencionar, que trata de la historia que es a finales de 1897, es decir, finales del siglo XIX. Nos encontramos con Goyo, un joven jornalero canario de la isla de La Palma, que es obligado a alistarse en el ejército español para luchar en la guerra de Cuba. Y cuando llega a La Habana, visita a su tío, que es un trabajador de una fábrica de tabacos, quien colabora secretamente con los insurgentes. Entonces allí Goyo conocerá a Ofelia, una atractiva cubana, de la que se irá enamorando, y entonces a partir de aquí pues Goyo irá debatiéndose a medida que va avanzando la película entre si será leal a su país, a España, o con los independentistas, sobre todo con los cubanos del otro bando. Entonces, ¿qué pasa? Que Manbí nos encontramos con una película que es una historia de amor y de aventura, también es una crónica sobre un mestizaje cultural y es una reflexión sobre el destino de un hombre que vive en épocas de crisis, porque nos pone a pruebas de todos los valores humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la película de Manbí, pues vemos a través de la historia que los protagonistas están en uno u en otro bando, pero también hay dos bandos muy diferentes. Por ejemplo, es la doble cara de un espejo que tiene unos intereses que son irreconciliables. España está en el ocaso de su imperio y Cuba está en el inicio de su independencia. Y Estados Unidos es el país que más sacaría beneficio de un conflicto que acabó espoleando y que para ellos les es ajeno. Y lo bueno que tiene Manbí es una cuidada ambientación y, sobre todo, en palabras de los directores de los hermanos Ríos, es una película de antihéroes que están vapuleados por las situaciones y y sobre todo los acontecimientos. Entonces, el telón de fondo de Manbí que nos encontramos es eso, es la última guerra de Cuba contra España. Ese conflicto sucedió entre 1895 y 1898. La historia de la película empieza en 1897, cuando Goyo está en La Palma, y cuando se alista y es llamado a filas para Cuba, pasó un año, 1898, que es precisamente ese año cuando acaba ese conflicto de la guerra. La película, por cierto, se rodó con un presupuesto, bueno, esto lo encontré por internet porque no me he documentado a fondo sobre la peli. He encontrado que la cifra está en 2 millones de dólares. No sé en pesetas cómo fue en la época del presupuesto que se manejaron los hermanos Ríos para rodarla. Y nos encontramos con un elenco de actores cubanos y españoles. Entre el elenco de actores y actrices que encontramos de Manbí están Carlos Fuentes en el papel de Goyo, Gretel Pequeño en el papel de Ofelia, y encontramos a Álvaro de Luna en el papel de Sargento Arocha. Pues sí, de entre el reparto destaca este veterano actor, a quien recordamos obviamente por su personaje del Algarrobo en la serie de Curro Jiménez, y si en el anterior largometraje de que debutaron los Ríos, Guarapo, ya habían contado con Juárez Galiardo, ya en esta Manbí cuenta con Álvaro de Luna para asegurarse una proyección nacional, no solo en Islas Canarias. También es verdad que gracias a la ambientación que se logró de Cuba y al contratar actores y actrices de ese país de Cuba, también abrió el país a ese país y a otros territorios. Siguiendo con el reparto de actores, nos encontramos con Aitor Merino en el papel de Sevillano, Carlos Quintana como Lucio, Gustavo Salmerón como Galleguito o Rubén Beñas como Capitán Gonzalo, entre otros actores. O sea, podríamos decir que el reparto de actores de Manbí, si quitamos, Álvaro de Luna es el más conocido del reparto, el resto son actores que han participado en televisión, en cine, han hecho obras teatrales, y aunque no son nombres, quitando a Álvaro de Luna, muy familiares para el gran público,
por lo menos es un reparto muy bien seleccionado y en el que se nota que los Ríos tuvieron en cuenta en ese acertado casting cómo debía retratar la época, no solo en cuanto a caracterización, maquillaje o vestuario. En ese sentido, es uno de los aspectos más notables que tiene esa película, cómo a pesar del exiguo presupuesto que manejaron, los Ríos eran conscientes que no podían competir con producciones nacionales y han conseguido pues recrear escenas de batalla de muy buena factura. Se ve en la película muchas escenas de combate con cargas de caballos y el uso de armas de fuego, sobre todo con rifles o escopetas, lo cual me encantó eso en la película por cómo se asesoraron a la hora de documentar la época, no solo en esos vestuarios que llevan, sino en las armas de fuego. Entonces, lo más curioso de todo es que Mambí es el nombre del Ejército Liberador de Cuba, es decir, unos guerrilleros o un ejército independentista surgido en el último tercio del siglo XIX, con el objetivo de lograr la secesión de Cuba del Reino de España y la abolición de la esclavitud en el país. De ahí ese nombre de Mambí. Y la película está dedicada al padre de los hermanos Ríos, que también era pintor, se llamaba también Teodoro de los Ríos, y a su hermano Santiago, también pintor y actor, y a que ambos nacieron en Cuba, siendo hijos de inmigrantes canarios de la isla de La Palma. La película, por cierto, Mambí, se rodó en las islas de, bueno, contaron con el asesoramiento del Cabildo Insular de Tenerife, contaron con la ayuda del Ayuntamiento de Tazacorte, el Ayuntamiento de Barlovento, el Ayuntamiento de Ciudad del Paso, el Ayuntamiento de los Llanos de Eridane, del Cabildo Insular de Tenerife, que es lo que iba a mencionar antes, el Cabildo Insular de La Palma, y también se rodó en el Parque Nacional del Alcalde de Atauriente, en el Museo Convento de San Francisco, en el Hotel Sol Élite de La Palma, y también se rodó también en localizaciones de Cuba. Y también me he dado cuenta que aunque yo no he visto el making of o algún rodaje de cómo se rodó la película, vi en los créditos que también para el atrezzo y las armas y el vestuario se contó con el asesoramiento en Madrid, es decir, fueron a esa capital para conseguir el vestuario y lograr la autenticidad de la época, de cómo vestían con los uniformes, como ya he mencionado antes, que es uno de los aspectos que a mí me sorprendió, porque parece que si no es confeccionado para la película, al menos parece que son uniformes reales que se emplearon en su momento. Y Mambí, bueno, cuando se estrenó 9 años después de Guarapo, mucha gente pensaría, los hermanos Ríos han tardado bastante tiempo en estrenar largometraje, pero la realidad es que ellos ya tenían planificado otra película tras el éxito de Guarapo en 1988, y fue en 1991 cuando estaban preparando su siguiente película llamada Antonio de Texas, y esa película también trataba de continuar la temática migratoria, pero ¿qué pasó? Que ese proyecto no salió adelante por falta de apoyos o de fondos y nunca vio la luz. Y en ese entonces pues los Ríos confeccionaron la historia de otro largometraje que también tratara de la inmigración, y de ahí surgió Mambí, que finalmente vio la luz en 1997, aunque otros también la atribuyen al año siguiente por los 10 años transcurridos entre una y otra película. Al final es cierto que tanto Guarapo como Mambí no tienen relación argumental, sino solo tiene esa conexión de un isleño que emigra o que quiere emigrar a otro lugar dependiendo de las circunstancias. Si la anterior película era un isleño que quería emigrar a otro lugar por necesidad y sobre todo por la situación que vivía, muy precaria, en Mambí lo hace pero por obligación, por esa guerra y ese conflicto bélico que he mencionado antes. Entonces, lo que a mí me gustó de esa película de Mambí es que la historia por lo menos te está explicando una base de documentación de un conflicto que existió realmente, pero siempre teniendo en cuenta que hablamos de una película de ficción. Es decir, los personajes que vemos en ellos no existieron realmente, pero los Ríos, al igual que hicieron con Guarapo, se asesoraron y se documentaron para que pareciera muy fiel a la realidad y se sintiera cómo era el conflicto. Y vemos a un montón de artesanos, vemos a gobernantes y gente diplomática viendo su punto de vista de cómo era la época y cómo trataban a los cubanos llamándolos de una forma o cómo debía verse España en esa época. Es decir, los isleños ven a España de una forma, pero los cubanos les llaman a España de otra manera. Es decir,
son dos puntos de vista muy diferentes. Y la película, bueno, se estrenó el 22 de mayo de 1998 y no he visto cifras de cómo fue su recaudación y demás, pero sí diré básicamente una anécdota curiosa, y es que cuando se estrenó la película, el cartel, pues casualmente, la verdad es que no fue nada premeditado, se parece bastante también al de Guarapo. Es decir, si miramos ambos carteles, son idénticos porque parece que siguen los mismos parámetros. Es decir, las letras, la pareja que aparece en el cartel, la división del espacio. Es decir, cuando los Ríos vieron el cartel de la película Mambí, no se dieron cuenta de que era idéntico a Guarapo hasta mucho más tarde. Es decir, eran dos personas distintas que en su momento hicieron los carteles. ¿Y qué pasó? Que al pasar ese tiempo ya se dieron cuenta muy tarde y ya tenían la fecha de estreno y tenían ya programado el plazo para ya lanzar la película y no podían descartar el cartel que ya estaba fabricado, distribuido y ya estaba ya editado y fotografiado. Pero al margen de esa anécdota, quitando eso, es cierto que Mambí es una película que nos enseña que es una lección muy importante de una historia que no se debe olvidar, pero también teniendo en cuenta que es una historia muy entretenida de una persona que vive un conflicto que no quería, pero que se ve obligado a ello, pero acaba encontrando el amor en una persona, en una mujer, y vemos los choques culturales entre Cuba y España. Y eso es lo que me gusta de la película, que no escatima a la hora de regodearse, a la hora de mostrar violencia, mostrar sangre, que se muestra en la pantalla. Y en ese sentido, por eso hay que tener en cuenta y nos ponemos en los puntos de vista de las personas que vivieron ese conflicto. Lo cual, el acabado técnico y la fotografía es lo que me ha gustado de Mambí, porque tiene unos atardeceres y unos paisajes espectaculares, y la dirección artística es notable, mostrando en atrezzo y en utilería cómo era la época, mostrando, por ejemplo, cada utensilio, cada lugar, el vestuario de los personajes y sus peinados, cómo van caracterizados. Y la música, aunque no me ha parecido tan memorable como Guarapo, por lo menos está muy bien acompañada. Y los actores lo hacen muy bien, fueron muy bien seleccionados. Pero es verdad que Álvaro de Luna, aunque es un papel secundario, es un actor que ha demostrado lo grande que fue, la verdad. Ya tenía una gran experiencia a sus espaldas en cuanto a proyectos de cine, televisión y teatro. Y ha sido una sorpresa que estuviera en un rodaje de una película rodada por isleños, vamos a decir los hermanos Ríos, de Cine Canario, y eso ayudó bastante a que la película, igual que Guarapo, pues consiguiera tener mayor visibilidad y amplitud en muchas fronteras. Pero personalmente yo creo que a lo mejor Mambí, al contrario que Guarapo, no es una película muy recordada, porque a lo mejor puede ser que llegó en una época en la que ya en 1997 el Cine Canario ya llevaba unos años con algunas producciones y tal, y unas destacaban por encima de las otras. Entonces nosotros hablamos de una época en la que ya el Cine Canario no tenía ese impacto como hizo Guarapo, lo cual hay que entenderlo porque fue la novedad, fue algo que surgió de la nada y fue un impacto que estuvo en muchos festivales. Entonces yo creo que personalmente que lo que pasó con Mambí es que no ha sido una película que emitieran mucho por televisión. Y bueno, y al margen de esto voy a dejar la opinión de los invitados, a ver qué opinan de la película, si la han visto o qué les parece, y les cedo la palabra. Bueno, la verdad es que, Raiko, me ha encantado mucho. Estaba con un interés mirándote y observándote y atendiendo, escuchándote perfectamente todo lo que estás diciendo de la película, tan bien hablado, tan bien narrado por tu parte, que se ve que eres una persona que a ti te encanta el cine y te encanta todo este mundo de los personajes del cine, porque no sé si los oyentes y las oyentes estarán de acuerdo conmigo, pero te has explicado muy, muy, muy bien. Y la verdad que escuchándote a ti hablar del cine y de los actores y cómo lo hacen y cómo no lo hacen y la ímpetu que despiertan y cómo se hacen las películas, o sea, da gusto de escucharte, y la verdad que no sé, yo no soy tan aficionada al cine, pero escuchándote a ti
me encantaría, me estaría todo el día aquí escuchándote de lo que entiendes, de lo que conoces, de lo que se ve que te gusta el cine y que lo vives, porque la verdad que eres una maravilla escucharte. Le gusta la lectura, le gusta todo. Sí. Oye, y bueno, pues la película, yo la película no la he visto, la verdad, la película no la he visto, pero me despierta el escucharte a ti contar lo que estás contando de la película. ¿Sabes que tienes que verla, Laura? Tengo que verla, me apetecía. ¿Y cómo podría ver yo esta película? Pues mira, yo te explico. La película que sucedió fue editada al igual que Guarapo y El Huevo del Guirre. Guarapo sí la vi, y la vi por 2 veces. Vale, pues sí. Te explico. Las 3 películas, la trilogía de Cine Canario, en su momento fueron editados en DVD, en un pack que lanzó una distribuidora, y con los años esas 3 películas nunca salieron por separado, sino fue en el pack con las 3, se descatalogaron. Y a día de hoy, pues es una película que no se puede localizar a día de hoy. ¿Y no está o esté en YouTube, disponible. YouTube, Raiko? Mira, yo te puedo decir, Ramón, que en YouTube seguro que tiene que estar, o en Facebook, porque he buscado enlaces y Mambi está disponible. Yo, si no me equivoco, está ahí Mambi. Si encontráis la película, conseguir en YouTube? O sea, si escribís Mambi película. Sí, pero Laura no está con las redes sociales. Hermanos Ríos, encontráis la película. Laura es de la chapa de la antigua. Claro, pero cosas modernas no las entiendo yo, la verdad. Pasándonos un poco, perdona Laura, metiéndonos un poco lo que es la infraestructura de la película. A mí cuando yo la vi, la verdad que yo la vi 2 o 3 veces, yo creo que la vi 2 veces, pero en televisión, yo la vi en televisión cuando la echaron, y creo que Televisión Canaria la echó 2 veces, por lo menos una vez la echó, al principio de aquella época de Televisión Canaria. Bueno, yo la verdad que a mí lo que me gustó mucho fue cómo los hermanos Ríos se curraron la vestimenta de los militares españoles, un poco, que eso se lo curraron, ¿no? Un poco el buscar lo más cercano o lo más real de cómo vestían en aquella época, de cómo vestían los militares, porque yo he visto fotos de aquella época de los soldados españoles que estaban allí, incluso, no sé dónde lo vi que estaban haciendo una recreación también, no sé si aquí en Tenerife o la península, una recreación, y tenían el mismo uniforme, ¿no? Que el uniforme de rayitas, de tal. Y la verdad que me impactó porque me gustó mucho, ¿no? O sea, que ellos cuidaron mucho esa realidad, ¿no? Como tú dijiste antes, esa realidad de la película, y sobre todo de los mambíes, ¿no? Tal cual, o sea, un poco después los enfrentamientos bélicos, ¿no? En ese momento, la formación cuando llegaron allí, cuando llegó este chico de la isla La Palma, fue como militar a Cuba y demás, un poco también el compañerismo, ¿no? Que intentaron buscar. Es una parte también importante de los soldados españoles, ¿no? El sevillano y tal y cual, que se hicieron el amigo del canario, ¿no? Le decían el canario. Exacto, ¿no? El canario, el sevillano, o también que Gregorio, que era el amigo del protagonista. Sí. Y claro, y el buscar, ¿verdad? El compañerismo ahí, de esa unión entre los soldados, los compañeros de armas, ¿no? Un poquito y tal. Y después, pues esos encontronazos, él con la chica cubana, un poquito, pues él él se enamoró de ella, él de él, y un poquito sí, es una historia de amor, más allá, aparte de ser una historia bélica de un conflicto, es verdad que no se olvida de esos valores de la amistad, del compañerismo y demás. Y lo bueno que tiene también Mambi es que, al igual que Guarapo, los hermanos Ríos también le aderezan toques de humor en algunos momentos de la película para quitar ese hierro de la seriedad y dramatismo que la película llega a transmitir, sin olvidar que no solo hay guerra y muertes de por medio, sino lo que has dicho, una historia de amor y una amistad sobre todo, aparte de los conflictos que había, y asesorándose los hermanos Ríos de cómo se vivió esa época. Y uno de los grandes personajes de aquella época era el general Weyler. Sí, el general Weyler. El general Weyler,
Álvaro de Luna, que hacía el sargento aquel un poco duro, un hombre de militar, sargento Arocha, un militar de carrera, un hombre tal cual para arriba, pero la imagen también del general Weyler, ¿no? En todo el ámbito de la película era muy importante, ¿no? La lucha, ¿no? Contra los mambíes, el preparar un poco todo lo que había, ¿no? Todo lo que era el funcionamiento de las tropas, ¿no? Que habían en ese momento allí, ¿no? Exacto, el general Weyler, lo que has dicho, Ramón, que él fue el que movió todo eso y se menciona varias veces en la película, su nombre completo. De ahí la importancia de que Weyler tuvo en esos momentos, sobre todo lo de las tengo tropas entendido que fue un gran general, militarmente era un gran general, ¿no? O sea, aquí en memoria de él, aquí en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, la Plaza Weyler es en memoria de él, ¿no? Del general Weyler, ¿no? Claro. O sea, no es por otra cosa, ¿no? Y se le consideraba un gran militar, como tuvimos en aquella época grandes militares en España, ¿no? O sea, en aquella época habían grandes militares que hicieron muchas campañas militares, muchas campañas para lo que tú dices, para mantener el imperio, ¿no? Porque aquella época era cuando estaba en su auge bastante importante el imperio español, ¿no? Que tenía Filipinas, tenía Cuba, tenía muchos sitios de Sudamérica todavía. Claro, España tenía esos territorios controlados África y también, conquistados en parte, y es cierto que Cuba fue ese país, sobre todo en La Habana. Habana. La Guinea española, tenían el Sáhara, tenían parte de Marruecos, tenían, ¿sabes? Que era una importancia bélicamente, y también lo que era colonialmente. España era muy importante, ¿no? Colonialmente, ¿no? Exacto, de hecho en la película Mambí, como en la historia real del conflicto, sucedió en La Habana, en concreto, y ahí es donde prácticamente resistían los cubanos con esa independencia de ese conflicto. Como bien dice Ramón, España estaba con sus intereses de intentar en guerra llegar a conquistar, si no es el territorio, intentar reducir el número, pero es verdad que si no llega a intervenir Estados Unidos para poner orden en esto y poner la paz, esto hubiera durado todavía no sé cuánto tiempo más. Sí, quizás exactamente, no sé si todavía habría estado España ahí, pero bueno, está España donde hizo colonia, está arraigado porque hablan el español. O sea, en Cuba hablan el español, como muchas partes de Sudamérica hablan el español, y en Filipinas, principalmente antes de estar en Estados Unidos también, antes bueno, todos sabemos, ¿no? Que los americanos también, pues, antes de hablar el idioma que hablan en Filipinas, pues estuvo España y hablaban el español en Filipinas. O sea que la conquista, la presencia española en muchas de sus colonias fue bastante importante, y todavía se mantiene mucho arraigo de la presencia española, ¿no? Y sobre todo la presencia de los canarios. Hay que acordarse de eso, porque también en todo Sudamérica y en parte de los Estados Unidos, que es California y tal y cual, fueron ¿cómo se llama? Pertenecían a España, era, San ¿no? Juan California. sí, espérate, no me acuerdo. Santiago de California, San Antonio de Texas, San Antonio de Texas fue fundada por canarios. Cuidado, fue fundada por canarios, San Antonio de Texas. Y en muchas ciudades de lo que es California fueron fundadas por canarios españoles, canarios. Bueno, ya sabemos toda la trayectoria de Sudamérica por la conquista de los españoles y demás, por muchas historias, ¿no? Pero muchas de las grandes ciudades, y decir que en Estados Unidos tú puedes encontrar a muchas personas hablando el español. O sea que la influencia española, y sobre todo en Cuba, volvemos a Cuba otra vez y volvemos a Mambí, donde ahí se refleja la gran importancia de España en Cuba, ¿no? Exacto, es lo que comentas, Ramón. A pesar del choque cultural de ambos países y sus formas y pensamientos, es cierto que, como bien dicen en la película, dos mandatarios que están reunidos en un intento de paz y de acuerdo. Uno de ellos menciona en una mesa un diplomático
que se habla de español, ¿qué hablamos? ¿Español isleño o español de Cuba? ¿En qué quedamos? Eso refleja el pensamiento que se transmitía y se pensaba en esa época, esa mentalidad que los españoles tenían, y Cuba por el efecto contrario. Mira, y yo te puedo decir que muchos de los países que se independizaron de España y tal y cual, ahora mismo la están echando de menos. O sea que, y Cuba una de ellas. Pues como lo están pasando muy mal en Cuba, muy mal, pero muy mal, bueno, ya ahí lo dejo, pero en Cuba lo están pasando muy mal y bueno, están pasando muchas cosas. Y muchos echarán de menos a España, pero bueno, ahí lo dejo. Para ir ya terminando la sección, Raiko, tus cositas, tus conclusiones y... Bueno, mi conclusión para ir finalizando Mambí, debo decir que es una película que, bueno, al correr que pasó un guarapo, y como ya mencioné antes, es una lástima que no haya tenido tanta resonancia o tanta popularidad mediática ese largometraje. Creo que se debe porque, como has mencionado, Ramón, que en televisión no se ha emitido con asiduidad o no ha tenido proyecciones en homenajes en festivales o no ha tenido tanta publicidad o promoción, lo que ha hecho que esta película haya quedado como algo no olvidada, pero sí que ha pasado desapercibida, y por eso es que mucha gente no lo conoce. Pero también puede ser por lo que tú has comentado, porque trata de un conflicto real y bélico entre España y Cuba, que eso hoy en día, pues creo que no lo emitirían en televisión, porque ya hoy en día, con la política y que vivimos hoy en día, con la sociedad de hoy actual, emitir una película sobre un conflicto entre España y Cuba no sería bien visto a ojos actuales, y en televisión no sería viable emitirlo en televisión abierta. Creo que es otro de los motivos de por qué Mambí, por eso no ha tenido, incluso a día de hoy es menos viable, tanta difusión. Y es una lástima que esa película, al igual que Guarapo y el vuelo de Aguirre, no hayan tenido tantas ediciones en formato físico en cuanto a DVD, Blu-ray, o haya tenido tanta presencia en cuanto a mayor proyección. Y es algo que merecería destacarse para que no caiga en el olvido, al contrario que ocurre con el largometraje de los Hermanos Ríos, y merece una oportunidad. Y hasta aquí pues finaliza la sección de Cine Canario. Muy buen, hasta luego, oyentes, y nos veremos en el próximo programa. Y yo sí le voy a decir a mi hermana en estos días que me la busquen en YouTube, Mambí. Mambí se escribe, Mambí. Yo te lo deleteo, Mambí es M-A-M-B y latina. Que seguramente que la deben de tener ahí en las redes sociales. Sí, Facebook o YouTube la tienen seguro. Sí. La escribes película Mambí tal y la encuentras. Me ha despertado bastante entusiasmo, Raiko, en ver esta película. Vale, gracias. Pues nada, pues hasta aquí el Cine Canario, y ya nos veremos en el próximo programa. Adiós.